Bueno, esta es la interpretación geométrica del método de Newton-Raphson, ¿sí? Que es un método iterativo que nos permite hallar las raíces de cualquier función. La idea de este método es ir por la recta tangente. Se empieza en un x sub 0, se traza la tangente a la función y se define un x sub 1 como la intersección de la recta con el eje x, que sería este punto que está acá. Y se toma luego, se traza la tangente en x sub 1 y se toma un x sub 2 como la intersección nuevamente de la recta tangente con el eje x. Y así sucesivamente, generando una sucesión x sub n. Lo importante de este método es que para utilizarlo necesitamos que nuestra función sea derivable, ¿sí? Ya que la pendiente de la derivada es la recta tangente. Cuando nosotros trabajamos en Octave, vamos a Octave, tenemos dos ventanas, en una donde vamos a plantear nuestra función, como la vamos a describir. Tenemos una f que será nuestra función, un x sub 0 que es el punto inicial, la derivada de la función y un n que será la cantidad de iteraciones que nosotros queremos realizar. Luego tenemos otra ventana que es ejecutar Newton, donde planteamos cuál es nuestra ecuación. En este caso era 3 seno de x menos 3 medio de x al cuadrado más 7x más 5. Su derivada es 3 coseno de x menos 3x más 7. Y luego acá planteamos las iteraciones que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, en este caso empiezo en el punto inicial 0 con 10 iteraciones y luego le doy valores a mi punto inicial y voy cambiando las iteraciones. Esto, vamos a ventana de comandos, donde ya planteé la función y acá están todas las iteraciones que fui realizando. Por ejemplo, esta es una función que tiene dos raíces, una en menos 0,47 y varios decimales, y la otra función está en 4,94. Cuando yo le doy el punto 0, me acerca a la raíz negativa, y fíjense que toma 1, 2, 3, 4 iteraciones y ya se acercó a la raíz, ya converge. Le doy el valor 1 también, pocas iteraciones, que es una de las ventajas de este método, que es muy rápido, muy pocas iteraciones para llegar a la raíz. Le di valores positivos, me acercó a la raíz positiva, y así fui jugando con diferentes puntos iniciales. Fíjense que le di el punto inicial menos 29 y la raíz en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iteraciones ya me dio la solución. Lo mismo pasa cuando le di 125, pensé que iban a ser más iteraciones, por eso le di 15 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 iteraciones y ya me dio la solución. Entonces es uno de los métodos más usados por la rapidez que tiene, ¿no? Tal vez la desventaja sea que si la derivada es bastante compleja, bueno, esa sería una de las dificultades. Por último, lo que hice fue tomar el punto medio entre las dos raíces, ¿sí? Que es 1,98 y estos decimales, para saber a cuál raíz se iba a acercar. En este caso se acercó a la raíz positiva. Pero depende del resultado que me dé al elegir mi x1, mi punto inicial, dependerá si el resultado es positivo o si es negativo, se acercará a la raíz positiva o a la raíz negativa. Entonces vemos que este método es uno de los más utilizados, nuevamente repito, por la rapidez en la cantidad de iteraciones, comparada con los otros métodos que utilizamos. Voy a contar brevemente el análisis que se hizo del método de la secante con el programa de Octave. Hay que tener en cuenta que el método de la secante consiste en la elección de dos puntos, un x0 y un x1, en el cual se van a utilizar sus imágenes para construir una recta. La intersección de esta recta con el eje de las abscisas nos generaría un nuevo punto para una nueva construcción de rectas y así ir sucesivamente obteniendo rectas hasta llegar a la raíz, la solución numérica del problema. Como podemos ver, en los dos primeros intervalos que se eligieron, se tenía una leve noción de la ubicación de la raíz negativa de la función, por lo tanto se eligió el intervalo menos 1, 4.
esperando que el método nos devuelva como solución la raíz negativa. Sin embargo, nos devuelve como solución la raíz positiva de la función. Luego se elige números negativos como menos 5, menos 3, los cuales ese intervalo no comprende la raíz negativa, pero sí nos da la solución. Luego se vuelve a hacer un intento con el intervalo 0, 15, el cual no comprende la raíz negativa, pero sí la positiva, y nos brinda como solución la raíz negativa. Se siguen haciendo intentos para obtener una regularidad acerca de la elección del intervalo, si el máximo o el mínimo de la función interviene en esta elección de intervalo, pero no se llega a ninguna conclusión. Además, también se puede observar que intervalos o elecciones de x0 y x1 que no disten mucho, como el menos 2, 9, que tiene una distancia de 11 unidades, y el intervalo menos 2, 10, que tiene una distancia de 12 unidades, difieren mucho en el tamaño de iteraciones, siendo que el de 11 unidades de distancia tiene hasta 20 iteraciones completas, y el de 10 unidades no llega a las 15. Entonces también podemos concluir que la distancia del x0 y el x1 no interviene ni afecta la cantidad de iteraciones que pueda llegar a obtener este método. Hay que tener en cuenta que para la elección de el x0 y el x1 tenemos que elegir puntos que no tengan la misma imagen de función, ya que al construir la recta nos brindaría una recta paralela al eje x. Entonces no nos serviría. En conclusión, el conocer el intervalo de la raíz o entre qué números pueden estar comprendidos no significa que este método nos brindará la raíz esperada, que el tamaño o la separación entre el x0 y el x1 no afecta la cantidad de iteraciones, el máximo y el mínimo o los mínimos que pueda llegar a tener una función tampoco afectan, que la velocidad de convergencia se va a ver afectado por el tipo de crecimiento que tenga una función. Nuestra función tiene un crecimiento muy similar al de una parábola, con un crecimiento bastante acelerado, entonces converge con mayor rapidez a comparación de una función que podría ser un medio de seno de x, que es una función más achatada con respecto al eje x, por lo tanto las rectas tenderán a ser de crecimiento lento, por lo tanto se necesitarán más construcciones de rectas hasta llegar a una raíz deseada. A comparación del método de Newton-Raphson, este método es mucho más ameno, ya que no se necesita tanta información sobre la función a trabajar, porque no tenemos que derivar ni mucho menos. Solo tenemos que saber que es una función continua en todo su dominio. Bien, ahora pasaré a explicar el método de punto fijo, con el cual empezamos otro análisis. Es necesario tener en cuenta que para realizar este análisis se tiene que encontrar una función g de x que sea continua en un intervalo dado, porque si no, este método no funciona. Puede ser muchas veces difícil, dependiendo de la función, encontrar un g de x que cumpla determinadas características, ya que g de x debe estar dentro del intervalo, debe ser continua dentro de un intervalo, y las imágenes en sus extremos también deben pertenecer al intervalo dado. En este caso nosotros tenemos la función 3x al cuadrado menos 6 seno de x menos 10 sobre 14. Se prueba primero con el punto menos 1 para ver si nos brinda una solución, y podemos ver que sí, que nos da como la solución la raíz negativa. Luego se intenta el menos 5, nos sigue dando la raíz negativa. Se prueba con un valor mucho menor para ver si nos sigue dando de vuelta la raíz, y podemos ver que no, que en menos 10 no obtenemos una solución, en menos 6 tampoco. Entonces se observa que a partir del menos 5 y con números menores, el método no nos estaría brindando una solución. Entonces, como ya vimos con el menos 5, se probó con el menos 4 y cumple, con el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, así hasta llegar al 4, donde esperábamos que nos brindara la raíz negativa, lo cual no sucedió, y a partir del 5 volvemos a no obtener una solución con este método. Más tarde se procederá a realizar un análisis analítico con el método, probando la teoría para ver por qué razón solo converge en este intervalo.
Bueno, nosotros vamos a contar un poco de lo que hicimos con bisección. Copiamos la función, luego sacamos acá el punto y coma para que podamos ver todas las iteraciones. Luego utilizamos la función que es 3 seno de x menos 3 medios de x al cuadrado más 7x más 5. Lo copiamos en la ventana de comando. Y luego lo que hicimos fue buscar un intervalo donde contenga una de las raíces con el teorema de Bolzano. Y ese intervalo nos dio -1, 0, de longitud 1, donde la función en -1 es negativa y en 0 es positiva. Entonces cumple con el teorema de Bolzano, por lo tanto va a contener a la raíz ese intervalo. Y primero ponemos formularlo, ingresamos el método de disección. Vemos que no converge con el número de iteraciones que le pusimos, entonces cambiamos el número de iteraciones, hicimos 50 y vemos que en la iteración 49-50 ahí converge. Luego lo que hicimos fue disminuir el intervalo, ahora de un medio, pusimos -0,50 el intervalo para ver qué era lo que pasaba. Y acá lo que vemos es que converge una iteración menos. En la iteración 48, 49 ya converge. Luego hicimos, agrandamos el intervalo con moviendo uno de los extremos. En este caso, el -1 al -3. Y bueno, lo que vemos es que converge, pero converge más lento. Luego buscamos la otra raíz, lo mismo con el teorema de Bolzano, y nos dio el intervalo 4, 5, también de longitud 1. Esta raíz converge en la iteración 47, 48, 49. Acá ya nos converge. Y luego intentamos hacer lo mismo. Disminuimos checamos un poco el intervalo de 4,5 a 5. También cumple con el teorema de Bolzano. A ver qué era lo que pasaba. Y también converge, pero más lento. Luego agrandamos más el intervalo de 4 a 8, un intervalo de 4 unidades. Y también converge, pero más lento. Converge acá. Este era de 70 iteraciones. Luego quisimos tomar un intervalo que contenga las dos raíces para ver qué pasa, a cuál converge, y no pudimos hacer eso, ya que no se cumplía el teorema de Bolzano. No podíamos tomar ningún intervalo que contenga las dos raíces y que cumpla además con el teorema de Bolzano, ya que esta función tiene solo dos raíces y, y no hay ningún intervalo que cumpla con el teorema de Bolzano y además que contenga las dos raíces.